Sin más, voy a permitirme hacer una introducción de nuestro próximo expositor, quien nos expondrá el tema la gestión del riesgo de desastres y desarrollo sostenible. Será el doctor Carlos Villasís quien realice esta exposición, para lo cual me voy a dar una introducción de su hoja de vida. Se me salió, perdón. Nunca faltan fallas técnicas, mil disculpas. Listo. Ahí sí. Listo. Carlos Villasís, el doctor Carlos Villasís, se me desaparece. Mil disculpas, se me desaparece la pantalla. Voy a dejarle, me disculpen, le voy a dejar en modo solamente en modo de ventana del PowerPoint. De todas maneras, yo les haré la lectura del mismo. Listo. El doctor Carlos Villasís es un experto de renombre mundial en evaluación y gestión del riesgo de desastres. Tiene un doctorado en Ingeniería Sísmica y Mitigación de Desastres en la Universidad de Tokio y una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Tiene más de 30 años de experiencia profesional asesorando a gobiernos locales y centrales en todo el mundo y liderando iniciativas internacionales multidisciplinarias para la reducción del riesgo de desastres y la planificación sólida del desarrollo. Ha sido un líder en la integración de la gestión de riesgos en la toma de decisiones para el desarrollo y la planificación de inversiones a lo largo de su carrera. Ocupó el cargo de director de Ciencias Aplicadas del Pacific Disaster Center, o PDC por sus iniciales, en Hawái hasta junio de 2019. Habiendo actuado anteriormente como gerente regional de programas y coordinador de estrategia para la Fundación Global Earthquake Model, o GEM por sus iniciales, en Italia, y director también del proyecto del Banco Mundial denominado Niveles de Pobreza y Riesgo de Desastres en Ecuador, identificación de áreas prioritarias, hasta el año 2015. Antes de estas asignaciones pasó varios años trabajando para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ginebra, Suiza, liderando el Programa Global de Identificación de Riesgos, o por sus iniciales GRIP, una iniciativa de la agencia auspiciada por el PNUD. El Dr. Villasís ha implementado programas multidisciplinarios en más de 60 países y es autor de más de 50 artículos especializados presentados en conferencias internacionales, artículos para varios libros y varias publicaciones de las Naciones Unidas. Además, ha sido becario visitante en la Universidad de Stanford y becario masón en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, y ha sido galardonado con una variedad de honores, becas, premios, diplomas y puestos honoríficos en el curso de su carrera profesional. Sin más, por el momento, doy la bienvenida a nuestro siguiente expositor, el doctor Carlos Villasís. Muchas gracias con todos, gracias Ginela, gracias a los asistentes. Y sin más, quisiera compartir mi pantalla para empezar la presentación. Sí la están viendo, ¿verdad? Se puede visualizar. Ya. Entonces, bueno, este seminario lo hicimos con eso en mente, la relación entre la gestión del riesgo y el desarrollo del país. Y los dos conceptos no son muy simples, que digamos, y para asegurarnos de que estamos hablando el mismo idioma, voy a tratar de empezar explicando lo que tratamos de significar cuando hablamos de desarrollo
y lo que queremos decir cuando hablamos de gestión de riesgo. El desarrollo no es tener el Producto Interno Bruto más alto, tener los edificios más grandes y toda esa cosa, ¿no? Se ha confundido eso por muchos años, pero la verdad que hemos trabajado a nivel internacional tratando de llegar a una definición de desarrollo que realmente nos oriente en nuestras actividades. Y lo que se ha decidido es que el desarrollo es el lograr que la sociedad dé la oportunidad a todos sus miembros de alcanzar todo su potencial, de llegar a ser lo que ellos quieren ser. Que todo niño pueda llegar a cumplir sus aspiraciones, que toda persona pueda usar completamente sus capacidades. Eso es lo que definimos como desarrollo, pero lamentablemente estamos lejos de conseguir eso, y para eso estoy usando algunos datos del informe del PNUD de Desarrollo Humano, que se lo publica anualmente, y para presentar cuál es la situación actual. Se habla mucho de los millennials, la gente que nació en el año 2000, después de eso. Veamos qué está pasando con los millennials. Los que nacieron en el año 2000 y que estarían por los 20 años ahora. En los países menos desarrollados, de 100 de ellos, o sea, del 100%, solo 3% van a tener estudios universitarios. El 80% no van a tener educación terciaria y el 17% de cada 100 van a morir antes de cumplir los 20 años. A diferencia de eso, en los países desarrollados, 55% o 55 de cada 100 van a llegar a tener educación universitaria, 44 no, y solo uno morirá antes de cumplir los 20 años. Desde aquí ya vamos viendo que las oportunidades de realizarse de las personas son muy diferentes dependiendo del nivel de desarrollo de los países. Si ponemos a ver el factor salud, por ejemplo, un niño que nació en 2015 en un país en desarrollo tiene una expectativa de vida de casi 60 años. Mientras que si nació en un país desarrollado, su expectativa de vida es 20 años más. 20 años de diferencia prácticamente en expectativa de vida. Y ya vamos viendo quién tiene oportunidades de realizarse, de llegar a ser lo que quiere ser, de usar sus capacidades. Una persona que en el 2015 tenía 70 años, en los países en desarrollo le queda 10 años de vida. En los países desarrollados le queda todavía 15 años de vida, 50% más de tiempo para vivir. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad de las oportunidades que se tienen. En aspectos de educación, en países en desarrollo, en países pobres, solo el 42% completará la educación primaria. En países desarrollados, el 94% lo hará. Ya habíamos visto en educación universitaria, en países pobres, solo el 3% llegará a tener educación universitaria. En países desarrollados, prácticamente el 30% llegan a tenerlo, por ciento. Ahorita estamos reuniéndonos desde varios países gracias a la tecnología. Es la época de la era de la tecnología y es la que hace la diferencia en la vida de muchas personas. Sin embargo, en términos de acceso a tecnología, acceso a conexión de Internet, por ejemplo, en países en desarrollo, solo menos del 1% tiene acceso a conexión fija en su casa, mientras que en los países desarrollados casi el 30% lo tienen. Esto ya nos da una idea de qué o quiénes tendrán oportunidades de llegar a ser lo que pueden ser, de llegar a usar sus capacidades. Y eso es lo que hay que tratar de lograr. Y eso es lo que hay que cambiar. No es justo que un niño, porque nació aquí, tenga menos oportunidades de ser lo que puede ser, ¿sí?
Eso en términos de desarrollo. Y cuando hablamos de gestión de riesgo, aquí pongo una ecuación simple, pero y les juro que es la única que voy a usar. Riesgo se lo calcula o se lo evalúa con una función de la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad. Y por definición, empezando por eso, ¿qué es el riesgo? Riesgo es las pérdidas potenciales, lo que podemos perder. Y en base a eso tomamos decisiones. Si voy a cruzar la calle, puedo perder la vida. Y dependiendo a eso analizo y veo si no, si es seguro, ahí cruzo la calle. Si no, no. Eso ya es análisis de riesgo y tomo una decisión. Puedo perder la vida. Quiero cambiar de trabajo, renuncio a este y busco otro. Ahí calculo las pérdidas potenciales. Voy a estar 5 meses sin trabajo, lo que sea. Y tomo la decisión sí o no. Entonces necesitamos entender ese riesgo para poder tomar decisiones. Y para cuantificar ese riesgo tenemos que tener dos parámetros. Primero, la magnitud. ¿Qué tan grande es el riesgo? ¿Cuántas personas van a morir? ¿Cuántas personas van a quedar sin empleo? Lo que sea. ¿Y cuál es la probabilidad de que eso suceda? Si yo compro la lotería, la probabilidad de sacar el premio mayor es mucho menor que la de sacar el reintegro. Entonces, debo tomar medidas diferentes dependiendo de la probabilidad de que suceda esta magnitud de pérdidas. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar para poder tomar cualquier decisión. Solo para clarificar, la amenaza es del evento que desencadena las pérdidas y puede ser un evento natural extremo, un terremoto, una inundación, un huracán, una falla tecnológica, la ruptura de un oleoducto, el daño a la planta nuclear en Japón o cualquiera de eso, o un evento causado por el hombre, una guerra, una crisis económica, una devaluación monetaria, todas esas pueden causar un montón de pérdidas. El evento que desencadena es la amenaza. Elementos expuestos es lo que se puede perder. Y se puede perder población, se puede perder bienes, instalaciones industriales, obras públicas, se puede afectar la economía, se puede romper la estructura social. He visto casos, he visto sociedades en que una sequía puede causar guerra, puede causar lucha entre pueblos, ¿no? O se puede perder gobernabilidad. Todo eso es los elementos expuestos. Y la vulnerabilidad es la susceptibilidad de esos elementos expuestos al daño por efectos de estos eventos desencadenadores. Por ejemplo, en esto del COVID, sabemos que una persona de 20 años y una persona de 70 años, los dos son una persona. Los dos valen lo mismo en términos de persona, pero el de 70 años es mucho más vulnerable que el joven de 20 años ante la misma amenaza que es el COVID. Entonces, no todos son iguales. Esa es la vulnerabilidad y cada elemento tiene su vulnerabilidad. Combinamos eso y la meta final es minimizar las pérdidas potenciales, calcular esas pérdidas y tratar de hacer todo lo que podamos para que minimizar eso cuando el evento desencadenador ocurra en la realidad. O sea, trabajar con anticipación. Y aquí les doy una clase de 1 segundo en manejo del riesgo. La amenaza no podemos detener al terremoto, no podemos detener al tsunami, no podemos detener al huracán, ¿no es cierto? No podemos hacer nada ahí. Los elementos expuestos, necesitamos casas, necesitamos hospitales, necesitamos escuelas y cada vez más. No podemos dejar de construir. Lo que sí podemos es reducir la vulnerabilidad. Y eso depende completamente de nosotros. Entonces, el manejo del riesgo es básicamente controlar el nivel de vulnerabilidad. Y eso es completamente en nuestras manos, depende de nuestras decisiones. Esto es importante porque muchas autoridades, he encontrado alcaldes que dicen, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo detener el terremoto. Claro, no podemos detener el terremoto, pero podemos trabajar en esto, cómo hacemos las cosas. Y eso está completamente en nuestro control y eso decide el nivel de riesgo. Entonces, con esos dos aspectos, ya les digo que son complejos. Quisiera que en esta presentación, que no nos vamos a ir a detalles de cómo hacer evaluación del riesgo ni cómo lograr el desarrollo, todo eso es mucho más complicado, al menos quisiera que se queden con dos cosas.
Primero, el riesgo de desastres es un problema de desarrollo, no es un problema de terremotos, de inundaciones, de huracanes, no, es un problema de desarrollo. Y el segundo, hay mucho por hacer todavía en Ecuador. Y eso quisiera que sea el mensaje de esta cosa. Veamos. En el 87, no sé cuántos de ustedes se acuerdan o estuvieron siquiera ahí. Yo era muy joven todavía, estaba recién terminando mi universidad. Hubo un hecho que cambió toda la forma en que yo pensaba sobre los riesgos. Hubo el terremoto de marzo de 1987 en Lago Agrio, y hablo el ingeniero Sevilla sobre eso. Este es del Ecuador, aquí tenemos el oleoducto, 600 kilómetros de oleoducto ahí, que van desde 0 a 5,000 metros y bajan a 0 otra vez. Y en ese tiempo nadie vivía en el oriente, sí, solo había las poblaciones asociadas con la explotación petrolera. Y hubo este terremoto en esa zona prácticamente deshabitada. Y no era el terremoto común, que se caen los edificios, que se destruyen las ciudades, que muere mucha gente. No, porque no había gente, no había ciudades, no había edificios ahí. Hubo daños en Quito inclusive, pero pequeños. Lo que sí pasó es que se rompieron 50 kilómetros de oleoducto, ya en el 87. Aquí había un puente y aquí estaba el oleoducto. Se fue el puente y se fue el oleoducto y el petróleo seguía saliendo y contaminando las aguas de los ríos y llegando al Amazonas. ¿Sí? Mucho petróleo se regó en la selva del oriente. ¿Sí? Y el impacto ambiental fue tremendo en esos tiempos, pero en esos tiempos, el 87, nadie hablaba de ecología ni de impacto ambiental. Nadie puso mucho caso a esas cosas. Pero lo que no pudimos ignorar es que debido a la ruptura del oleoducto, no pudimos exportar 10 meses petróleo, que en ese tiempo era 60% del presupuesto anual del Estado. Y hablaba con León Férez Cordero 10 años más tarde, quien fue el presidente de la época, y me decía que debido a eso, a las pérdidas inmensas que esto representaba al país, se tuvo 5 años de recesión económica en el que no se podía invertir en educación, en infraestructura, en crear empleos, en construir hospitales. No. Y eso me hizo cambiar la forma de ver las cosas, ¿sí? Tradicionalmente se estudia los eventos como un punto en el tiempo y en el espacio. El terremoto de marzo del 87 en Lago Agrio, ¿sí? La erupción del Cotopaxi en el 1949, creo que fue lo que sea. Un tiempo en punto y un tiempo en el espacio. La verdad es completamente diferente. Un país tiene un proceso de desarrollo que está planificado de crecer así, y de pronto tenemos un evento como este, es como el terremoto del 87, y 5 años deja de crecer el país. Por lo menos 5 años, por lo menos. Y luego comienza a crecer otra vez, pero ya hemos perdido todo esto y eso no se recupera. Y el problema es que si eso se va repitiendo cada vez, nunca vamos a progresar. Y eso entonces no es un tiempo en el tiempo. Toma muchos años, afecta muchos años. Y tampoco es un tiempo en el espacio. El terremoto ocurrió en Lago Agrio, pero la gente de Machala acá, que no sintió siquiera el terremoto, fue afectada por la crisis económica y fue afectada por la falta de inversión en infraestructura, en educación, en salud, en empleos. Entonces, no podemos seguir estudiando eventos aislados, sino que todo tenemos que estudiarlo dentro del contexto del desarrollo, de ese continuum que es el proceso de desarrollo del país, que es lo que queremos al final, que el país mejore. Y nuestro deber es tratar de minimizar el impacto de estos eventos que van a seguir ocurriendo, minimizar su impacto en el proceso de desarrollo. A mí ya no me interesa el terremoto en sí, me interesa cómo el impacto acumulativo de todos estos elementos va haciendo que el país no progrese. Y entonces la única manera de hacer todas estas cosas es
incluir la gestión del riesgo en los planes de desarrollo a largo plazo. Tenemos que esto incluir en todos los planes de inversión, de desarrollo, en la toma de decisiones, ¿no? Y como les digo, el problema es que esto se repite y se repite en todos los países. Por ejemplo, en Nicaragua, en el 72, tuvieron un terremoto de Managua, que perdieron 42% del Producto Interno Bruto. En 98 tuvieron el huracán Mitch y perdieron el 49% del Producto Interno Bruto. Nunca se recuperó esa economía. Ustedes van a Nicaragua, yo trabajé ahí 3 años, y todavía están los edificios dañados en el terremoto del 72. Todavía están ahí. Y con gente pobre viviendo ahí adentro, con niños, que les pude ver entre las fracturas del edificio. En El Salvador, el 76, tuvieron un terremoto que causó daños por el 31% del Producto Interno Bruto. En el 2001 tuvieron 2 y los daños fueron 12% del Producto Interno Bruto, sí. En el 2005 tuvieron un terremoto en Pakistán que mató 35,000 personas. Creo que eran, sí, ya, o más. Y causó pérdidas por 5% del Producto Interno Bruto. En el 2010 tuvimos que ayudarles con inundaciones que causaron pérdidas por el 10%, y en el 2011 tuvieron igual las pérdidas, ¿sí? En el 2010 el terremoto de Haití acabó con Haití. 125% del Producto Interno Bruto se perdió ahí. Está destrozada la economía de Haití. La pregunta es, ¿cuándo estos países van a desarrollar? ¿Cuándo van a poder dar a sus pobladores educación, salud, empleo, una vida, la oportunidad de realizarse? ¿Sí? Y lo que vemos en los países se refleja también en las regiones, ¿sí? En un estudio que hicimos global, aquí están los resultados. Por ejemplo, el top 25% más alto de mortalidad debido a desastres naturales en el África. Estas zonas sombreadas aquí muestran dónde se espera la mayor mortalidad en África en los próximos 50 años debido a desastres naturales. Aquí vemos los niños con desnutrición, la distribución de niños con desnutrición, y son las mismas áreas. Meningitis epidémica, las mismas áreas. Malaria epidémica, las mismas áreas. Y está claro que hay los países más pobres, los países menos desarrollados son los que tienen más riesgo a los desastres. El riesgo de desastres es un síntoma del subdesarrollo. Y lo que es verdad para África es verdad para todo el mundo. Sí, este es un estudio también que hicimos a nivel global. Aquí en colores estamos, en el mapa del mundo, en colores estamos mostrando los índices de mayor mortalidad debido a diferentes tipos de amenazas geofísicas, amenazas hidrometeorológicas, sequías. Esos son los colores. El top 25%, o sea, donde es mayor la mortalidad en el mundo. Y en colores gris estamos graficando la distribución de pobreza. Los colores grises son los países más pobres, la distribución mayor de pobreza. Y ven que todo está localizado aquí en la zona tropical del mundo, ¿sí? Aquí en el norte o en el sur no hay colores. Y eso no significa que no haya eventos naturales extremos. En California, en la costa oeste de los Estados Unidos, tenemos los terremotos, en la costa este tenemos los huracanes, en Suiza tenemos las avalanchas, todo, pero nada acá, ¿sí? Y entonces está claro que el riesgo de desastre no es debido a los terremotos, a las avalanchas, a los huracanes, no. Es un problema de desarrollo y es debido a pobre gobernabilidad, instituciones débiles, mala planificación, sistemas que no funcionan y los síntomas son no hay empleo, no hay salud, no hay educación y hay un alto riesgo de desastres. Entonces, el riesgo de desastres es solo un síntoma del subdesarrollo. Y no lo podemos entonces
estudiar o tratar o solucionar aisladamente. Tenemos que trabajarlo dentro de ese contexto de desarrollo, ¿sí? Este es un concepto que lo planteé hace unos 20 años, sí que se ha adoptado ahí. La relación entre desarrollo y desastres, ¿sí? Uno de los índices que se utiliza más para presentar el nivel de desarrollo son los índices de pobreza, ¿no? Mientras más pobreza, menos desarrollo, ¿sí? Y los desastres. Veamos cuál es la relación entre ellos. La pobreza genera vulnerabilidad ante los desastres. Siempre los más pobres son los más vulnerables. En todo desastres, los más afectados son los más pobres, ¿sí? Mientras tanto, los desastres con su impacto a la economía, a la pérdida de vivienda, a los daños, perpetúan la pobreza. Todas estas pérdidas generan más pobreza y estamos metidos en ese círculo de pobreza generando vulnerabilidad y desastres generando pobreza, metidos ahí. ¿Cómo romper ese círculo? Y la única manera es incorporar la gestión del riesgo en los procesos de desarrollo, en los planes de desarrollo, en los programas de inversión y toda esa cosa, ¿sí? Y esto es muy importante, este concepto, porque ya no es equivocadamente responsabilidad de los sismólogos, de los científicos, no. Cualquier cosa que se haga para reducir pobreza, generar empleo, dar acceso a servicios básicos, agua potable, alcantarillado, toda esta cosa. Todo eso, aunque no tenga nada que ver con los desastres, ya está generando reducción del riesgo, ya es manejo del riesgo porque está reduciendo la vulnerabilidad. Y cualquier cosa que hagamos para reducir el impacto de los desastres ya está ayudando a reducir la pobreza, a proteger el desarrollo de los países. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos, ya no un grupito de desastrólogos ahí que nadie le hace caso. Todos tenemos que ser parte de este proceso de trabajar por el desarrollo y de proteger ese desarrollo reduciendo el impacto de los desastres. Todos tienen un papel ahí. ¿Cómo está el mundo? ¿Se ha avanzado o no? En el 2020, el año pasado, se registraron, estos son datos de CRED, ¿no? Mañana van a ver la presentación de CRED, les invito, es excelente el trabajo que ellos hacen. Se registraron 389 desastres a nivel mundial, desastres mayores, ¿no? Que es un poco más de lo que generalmente se registra. Generalmente son 350, 360 al año. Esto es un poquito más de eso. Que mataron más de 15,000 personas, ¿sí? Y afectaron a 99 millones de personas. Eso es 6 veces la población entera de Ecuador, aproximadamente, ¿sí? Y en pérdidas directas, solo pérdidas directas, se perdieron, sin contar pérdidas de empleos, pérdidas de producción, no, solo pérdidas directas, daños, fueron 171.3 billones de dólares, que es 7 veces el Producto Interno Bruto de Honduras. Es decir, que el mundo cada año, un año normal, un año cualquiera, está perdiendo 7 economías de Honduras. Solo para que les dé una idea de que no estamos bien, ¿no? A nivel mundial. Así no vamos nunca a lograr desarrollo, a lograr reducción de pobreza, a lograr que la gente pueda cumplir sus sueños, ¿no? Y recuerden que estos son solo eventos mayores que se reportan a nivel global, que causan más de 10 muertos, afectan a más de 100 personas o que producen estado de emergencia o pedido de ayuda internacional. Hay miles y miles y miles de desastres mucho más pequeños que nunca se reportan, un deslave que afecta a 3 familias, un incendio pequeño, lo que sea, que afecta mucho, mucho más gente y sobre todo la gente más pobre, ¿no? Entonces, tenemos mucho por hacer. ¿Y por qué no avanzamos? ¿Por qué no progresamos? Para entender, es algo. Imagínense usted que están enfermos, ¿sí? Para curarse, primero tienen que entender el problema, entender la enfermedad. O sea, si no sé de qué estoy enfermo, nunca me voy a curar, ¿no? Entonces, primero se necesita hacer un diagnóstico.
entender el problema. Luego de entender el problema, hay que preparar un plan. En el caso del enfermo hay que preparar un tratamiento. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro y estas medicinas, lo que sea, basados en el entendimiento del problema. Y el enfermo solo se curará. Yo no he visto ningún diagnóstico ni ningún tratamiento que cure a ningún enfermo si es que no se implementa ese tratamiento, ¿sí? Solo con acciones efectivas, con que el médico haga que el enfermo haga la dieta, tome las medicinas, se haga los exámenes, todo lo que sea, solo eso lo va a curar. Y eso es cualquier problema. Primero hay que entenderlo, después hay que planificar la solución e implementarla, ¿sí? El problema es que muchas veces ni se le entiende siquiera el problema, y ya verán, como es el caso en la mayoría de los países, y Ecuador no es de excepción. O todo lo que se entiende queda en un paper, en un reporte, en un mapa que nadie usa. Mientras tanto, el gobierno y la comunidad sigue haciendo un montón de cosas, invirtiendo dinero o en cosas que no sabe siquiera si van a solucionar el problema o no, lo que presentaba el ingeniero Sevilla, sigue haciendo un montón de estudios que ni siquiera dan una idea concreta del problema que se tiene o cómo solucionarlo. Eso es el problema, ¿sí? Tenemos, y es lo que tratamos de hacer, de integrar todas estas cosas para que funcione. Y ahí viene el rol de la gestión del riesgo y la evaluación del riesgo en la gobernabilidad. ¿Cómo integrar eso? Primero tenemos que entender el problema, que hacer el diagnóstico, que saber la magnitud, las causas, la distribución del riesgo a través de la evaluación del riesgo. Y ayudar a trabajar con los tomadores de decisiones y con la comunidad para hacer una estrategia, una planificación basada en el conocimiento del riesgo. Va a haber una lista inmensa de cosas que hay que hacer y no se pueden hacer todas. Entre el análisis costo-beneficio, que también está basado en la evaluación del riesgo para poder planificar y tener una estrategia de implementación. Cuando ya comenzamos a implementar, tenemos que desarrollar mecanismos de monitoreo. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Es como el doctor que le da el tratamiento y le dice, venga en 15 días para ver qué pasa, venga en un mes para ver qué pasa, haga este examen. Tenemos que monitorear si funciona o no funciona. Y periódicamente, cada 5 o 10 años, tenemos que parar un rato, ver qué está pasando con esta estrategia, qué funciona, no funciona, y hacer las correcciones que sean necesarias. Todo eso se necesita hacer en gobernabilidad. Nada de eso se está haciendo. Y veamos qué pasa en Ecuador. Comencemos con el impacto humano y para eso voy a usar los resultados de un estudio que hicimos con el Banco Mundial sobre la relación entre desastres y pobreza para determinar las áreas prioritarias de trabajo en el Ecuador. Usamos 5 tipos de amenazas, los terremotos con el geofísico, la amenaza volcánica también, la zona de sequías con el INAMI, inundaciones con el INAMI, deslizamientos también con la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Agricultura. Bueno, trabajamos con muchos para entender qué pasa. E incluimos el problema social, la vulnerabilidad social, la pobreza. Esta es la distribución de pobreza en términos de necesidades básicas insatisfechas a nivel de parroquia, con mucho detalle para todo el Ecuador. Y trabajamos todo eso. Y veamos a los resultados. ¿Qué encontramos? Solo en terremotos, casi el 50% de la población, casi 7 millones de personas, viven en áreas de alta amenaza sísmica. Intensidad esperada mayor que 7. Y eso no es de sorprender. Ecuador es un área activamente sísmica, ¿no? De esos, la mitad, el 25% del total de la población de Ecuador viven en pobreza. Y de esos, el 10% viven en extrema pobreza. Entonces, lo que significa que 1 de cada 10 ecuatorianos vive en extrema pobreza en áreas de amenaza sísmica. Esas son la gente que tenemos que atender con urgencia. Esos son la gente que van a ser los más afectados. Desde ya conocemos y tenemos que trabajar ahí. El impacto de los terremotos es especialmente importante en áreas urbanas, entonces tenemos que poner énfasis en reducir el riesgo urbano
mejor construcción, mejor planificación urbana. Hay que poner énfasis en atender a la pobreza urbana para reducir el riesgo a los terremotos, ¿no? Y hay que hacer consideraciones especiales de la migración doméstica que existe en el país, un proceso de abandono del campo y para ir a las ciudades, ¿no? Y concentrar ahí bienes, población y todo, incrementando el riesgo. Solo para información, estos son los 5 cantones del país donde se espera, donde hay la mayor exposición de gente en extrema pobreza ante los terremotos. Veamos en inundaciones. A Carlos, le quedan 5 minutos. Ya. Aquí encontramos que 1 de cada 20 ecuatorianos vive en extrema pobreza en estas áreas de inundación. Pero no es la población nada más. ¿Qué pasa con la infraestructura? Aquí está el oleoducto, otra vez, y ustedes ven los puntos rojos, son las rupturas. En los últimos años son como 47 rupturas grandes. 22% del oleoducto, 280 kilómetros, están en áreas de alta sismicidad, de deslizamientos, 5% en áreas dependientes de mayor al 12%, que son de deslizamientos muy altos, y en zonas de amenaza. En realidad, la historia del oleoducto es muy triste. Ya les presenté lo que pasó en el 87, sí. Este es el 2002, cuando estaban construyendo el otro oleoducto. Aquí está la grúa, las herramientas de los que construían y explotó el reventador. Y este es del año pasado, rotos otra vez los 2 oleoductos. Son 33 años de lo mismo y nuestra economía todavía depende del oleoducto. Estas son las vías, que son los corredores donde funciona nuestra economía, ¿sí? Nuestra producción. De 6,000 kilómetros de vías principales, el 52% es de áreas de deslaves. Tenemos los Andes, que no podíamos esperar diferente. 15% con pendientes más de 12%, en áreas de deslizamiento, sísmicas, inundaciones. No sé si se acuerdan, en agosto del 2014, un terremoto pequeño de 5.1 ahí en Pomaski, ¿sí? Que cayó todas las laderas. 18 kilómetros de laderas cayeron. La Panamericana estuvo cerrada como 6 meses. Costó 93 millones para reparar esa Panamericana. La ruta de Collas, que va al aeropuerto, se había inaugurado un mes antes. Tuvo que repararse. Es increíble. Entonces, tenemos que hacer una evaluación del riesgo de desastres del sistema vial. Estos son los hospitales de Manabí. Estos son las escuelas de Manabí. Estos pupitres generalmente tienen niños ahí. Tuvimos la suerte de que no sea ahora el día de clases, pero hubiésemos encontrado niños ahí, ¿no? 560 escuelas se dañaron, 166 con afectación media y grave y 88 colapsaron. Esas escuelas fueron diseñadas y construidas por ingenieros educados en nuestras universidades, aprobadas por autoridades que deben asegurarse de que los diseños están bien y fiscalizadas por profesionales que deben asegurar la calidad de construcción. Todos fallaron a nuestros niños. Es un problema de toda la sociedad. Y eso hay que entenderlo. Esto es un problema personal. Esta es una escuela que encontré por ahí, que era una casa de 2 pisos. Le cerraron los balcones y le hicieron aulas. Querían más aulas, hicieron otro piso, más aulas, hicieron una estructura metálica arriba. Y allá enviamos a nuestros niños todos los días, ¿no? A edificios que no sabemos si son seguros o no. Y los niños pasan la mayor parte de su tiempo en las escuelas. Tenemos que hacer una evaluación del riesgo de las construcciones escolares, de todo. Esto es Quito, ahí está el sistema de fallas. Hicimos un estudio del 2015 con CHEM, qué pasaba con la falla si fallaba la falla de Puengasí. Hicimos el modelo de exposición de todas las edificios de adobe, por ejemplo, muy detallado en el centro, en los edificios de losas de 1 y 2 pisos, que son los más comunes, curvas de vulnerabilidad, y estimamos que 18,000 edificios van a colapsar.
La mayoría, los edificios de adobe del centro histórico, ¿sí? Y si multiplicamos por los costos de reposición, las pérdidas son inmensas, ¿sí? Y incluimos las vulnerabilidades sociales, ¿sí? En la población dependiente, los niños, los ancianos, la gente sin acceso al alcantarillado y todas esas cosas consideramos. Y así vivimos todos los días, ¿no? Para concluir, entonces, los dos mensajes que le quería dejarles, ¿eh? El riesgo de desastres, ya vimos, es un problema de desarrollo. No lo podemos trabajar fuera de ese contexto. No podemos encerrarnos en nuestro laboratorio, en nuestra computadora y tratar de resolver eso. Eso no, así no funciona, ¿sí? Y está claro que hay mucho que hacer en Ecuador para reducir el riesgo a niveles aceptables. Entonces, la gestión del riesgo debe ser una parte integral de la política pública, de los planes de desarrollo, de los programas de inversión. Tenemos que trabajar con ellos, ¿eh? Y con toda la comunidad. Todos los sectores de la sociedad tienen que estar integrados activamente en la gestión del riesgo. Todos se benefician, todos tienen algo que contribuir. Es urgente crear las capacidades técnicas e institucionales para una gestión del riesgo efectiva. No hay en Ecuador eso. Y por eso estamos tratando de hacer el centro, ¿sí? Y hay que pensar como cualquier resolución de problemas, primero por entender el problema, por saber, no tenemos una evaluación de riesgo nacional, no tenemos evaluaciones de riesgo locales, no tenemos evaluaciones de riesgos sectoriales, no tenemos. Tenemos que comenzar por ahí. Gracias. Muchas gracias, doctor Villasís, por su exposición. Por favor, el público participante, no se olviden de colocar sus preguntas en nuestro Facebook Live de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE con la finalidad de transmitírselas a nuestro expositor. Tenemos una primera pregunta. Nos dicen, ante la cruda realidad del país, escasa cultura para la prevención, ¿cuánto nos ha costado la falta de prevención? ¿Cuánto nos ha costado? Lo que presentaba el ingeniero Sevilla, ¿sí? ¿Cuánto cuesta ese proyecto allá? Y es no solo el proyecto, nuestra economía basada en el petróleo está ahí con el riesgo del oleoducto, ¿verdad? No es solo la central hidroeléctrica, es el oleoducto. Son las vías que se están cayendo, vieron el puente, que es la única forma para mucha gente de sacar sus productos, de estar conectados con la economía nacional. ¿Cuánto está costando eso? Solo un proyecto. Y ya les digo, el terremoto el niño del 97-98, por ejemplo, mató 300 personas y las pérdidas fueron del 15% del Producto Interno Bruto. Si ese 15% del Producto Interno Bruto se usara para educación, para crear empleo, para construir hospitales, estaríamos diferentes. Y esas cosas no deben pasar. Lo que presentaba el ingeniero Sevilla, lo que está pasando en el Oriente, todo lo que estamos gastando ahora son pérdidas. Porque si se hacían bien las cosas desde el principio, nunca hubiese pasado eso. Y eso es lo que tenemos que entender. No es que tenemos que hacer ahora, sino que hacer las cosas bien desde el principio. Y ahí no vamos a tener que hacer las cosas. El problema de las escuelas de Manaví. Teníamos ya 560 escuelas. Teníamos ya. Y se cayeron. ¿Cuánto dinero, cuántos años nos va a costar tener nuevamente lo que ya teníamos? En vez de avanzar, regresamos. Y si seguimos así siempre, nunca vamos a desarrollar como país. Entonces, el costo es eso. El costo es el subdesarrollo. El costo es la realidad en la que vivimos. ¿Sí? Ese es el costo de no proteger los procesos de desarrollo. ¿Sí? Muchas gracias, Carlos. Una siguiente pregunta nos
dice así: ¿ha tenido éxito la integración de políticas de riesgos en nuestro sistema de gobierno? ¿Esto ha tenido buenos resultados? ¿Piensa que estas políticas deben ser materia de estudio a nivel primaria, secundaria, de educación? Verán, para que algo funcione, como les decía, algo que tenga impacto a nivel de toda la sociedad, ¿no? Aquí estamos hablando de la seguridad de toda la gente y la protección del desarrollo. Eso tiene impacto a nivel de toda la comunidad. Para que algo de eso funcione, tienen que todos integrarse. Por ejemplo, en lo del COVID, si la gente no ayuda, no usando las máscaras, organizando fiestas a escondidas, saliendo a jugar fútbol ahí cuando no se debe y toda esa cosa, nunca vamos a resolver el problema y eso está claro, ¿no es cierto? Entonces hay que involucrar a la comunidad en todo eso y hay que involucrar a todo eso, a todos los sectores de la sociedad. Entonces, ¿cuántos estamos en esta reunión? No sé, unos 200 personas. Y generalmente son gente que siempre está en estas reuniones, sí. Pero afuera de esta reunión hay 17 millones de personas que ni saben de estas cosas, ni nunca han oído, ni nunca han escuchado, y que se necesita que apoyen esto, que ayuden a esto, que sean parte activa de estas cosas. ¿Cómo llegar a esas 17 millones de personas? Y van a haber un par de presentaciones sobre eso en este seminario, ya lo van a ver. En muchos países hemos estado intentando dos cosas. La una es trabajar con los medios de comunicación. La prensa, los medios de comunicación son lo que se llama el cuarto poder. Ellos orientan la opinión pública, pueden cambiar la forma de que una sociedad se comporte. Pero lamentablemente no están en eso. O sea, si a ellos les interesa vender más y mientras más muertos, mejor. Mientras más amarillo la noticia, más se vende. Entonces hay que trabajar con ellos y hemos estado trabajando para que ellos no informen el número de muertos, sino que informen las cosas que se deben hacer para que no haya muertos y lo que se puede hacer para evitar, para reducir el riesgo y que ellos sean parte activa de la solución. Y ellos llegan a toda la población. Y la segunda forma que hemos estado logrando es, tenemos que cambiar la cultura, ¿sí? Y la mejor forma de cambiar la cultura es trabajar en los niños, con los niños. Cuando éramos niños, nadie nos enseñó a planificar con visión futura, a trabajar en grupo, a tener metas grandes en las que hay que integrarse para poder solucionarlos. Todos estamos trabajando, sacándonos del aire fuerte para tener una casa más grande, para tener un carro más nuevo, para metas personales pequeñas, pero no nos unimos para mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la seguridad pública, mejorar todas las cosas que se necesitan, los servicios. Eso no lo puede hacer nadie, tiene que unirse a la cosa, pero no nos han enseñado a trabajar en grupos, no nos han enseñado a planificar para el futuro. No podemos dejar que los niños crezcan igual con esas taras que tenemos. Y entonces tenemos que introducir estos conceptos de prevención, de planificación a largo plazo, de colaboración interinstitucional desde la educación. Y en 20 años, 30 años, cuando ellos estén a cargo de la sociedad, la cosa va a ser diferente. Convencerle a la gente de ahora de que comparta la información, de que colabore entre ellos, de que se unan las instituciones, es tan difícil, de que planifiquen a largo plazo. Sí, las autoridades están ahí por 4 años y eso es lo que les interesa, ese es su horizonte, sí. No va más allá de eso. Y así nos sale un país, ¿no? Entonces, hay que trabajar en eso que le digo, en la educación, cambiar la cultura, cambiar la forma en que vivimos nuestras vidas, inclusive la vida personal, y solo ahí se podrá cambiar. Hay que invertir en eso. Invertir en educación es la cosa más importante para países como los nuestros, ¿no? Listo, Carlos. En virtud del tiempo, me voy a permitir ponerle conocimiento una última pregunta que creo yo es sumamente importante en el contexto de este seminario. Y nos dice así: existe un evidente abandono de las autoridades hacia el tema de gestión de riesgos en el país, teniendo en cuenta la ubicación geográfica y las amenazas a las que estamos expuestos. ¿Cuál sería el perfil y el apoyo
del Centro de Excelencia para la Evaluación y Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático en Ecuador, CERAM, para el fortalecimiento de capacidades de las personas que están llevando estos temas en territorio como gobierno nacional, provincial y cantonal? Ok, gracias por la pregunta y voy a responder algo, pero les invito también a la gente porque vamos a traer dos centros que también son similares que creamos en otros países para que nos cuenten sus experiencias. El uno es en Nepal, por ejemplo. En Nepal comenzamos ese centro en el 93, dos personas. Se comenzó con dos personas. Ahora son más de 350 personas en el centro y es un centro regional de prestigio mundial. Y van a venir creo que es el viernes que presentan ellos. Y ellos trabajaron primero en un país más pobre que el nuestro y se ha conseguido cambiar. Sí, o sea, no piensen que las limitaciones de la economía nuestra es una limitación grande. Nepal nos va a dar un ejemplo de que un país mucho más pobre que nosotros se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Y llegar a tener influencia a nivel regional inclusive. Segundo, en esos tiempos, no sé si ustedes se acuerdan, pero por el 95, 96 le mataron al rey de Nepal, le asesinaron y se acabó el gobierno de Nepal y vinieron los maoístas y era una desgracia. No funcionaba nada, no funcionaba nada. Y nos enfocamos a trabajar con los gobiernos locales. Y eso es algo en lo que yo creo. Los gobiernos locales son los que realmente trabajan por su gente. Los gobiernos centrales muchas veces están ahí en la capital preocupados de la reelección, preocupados de ayudar a las ciudades que les van a reelegir, ¿no? Quito y Guayaquil. Y muchas veces se olvidan del resto del país. Pero los gobiernos locales, ellos trabajan por el sitio por donde ellos viven, en el que ellos viven, donde están sus familias, sus conocidos, sus actividades. Y hay que a fortalecerles a ellos para que ellos puedan trabajar. Entonces, se tiene que hacer mucho y se debe hacer mucho, pero el centro no va a ser un centro de investigación para producir papers que estén desconectados de la realidad. Tenemos que trabajar directamente con el gobierno y con todos los sectores del país para solucionar los problemas del país y apoyar las prioridades del país. Si el Ministerio de Agricultura requiere proteger sus cosechas ante las crecientes sequías, por ejemplo, debido al cambio climático, entonces tenemos que trabajar en riesgo del sector agrícola con el sector agrícola para producir soluciones que ayuden al sector agrícola. Nosotros tenemos una parte que es la parte del conocimiento, de la parte técnica, que es solo una parte pequeña, pero ellos, que son los que manejan y saben y todo, cómo funciona, qué es lo que necesita, qué se puede aplicar, qué no se puede aplicar, hay que trabajar con ellos y producir conjuntamente una solución para el sistema, el sector agrícola, para el sector salud, lo que presentaba Enrique, para el sector educacional, para el sector financiero. Son riesgos del sector financiero, riesgo del sector salud, riesgo. Va a ser una plataforma abierta que facilitará el trabajo con todos los actores que se necesitan. El riesgo es algo tan complejo. Ustedes vieron esto del desarrollo, es tan complejo que ninguna institución, incluso una universidad con todos los departamentos que tiene, ninguna institución tiene el conocimiento suficiente como para hacer un trabajo completo. Tiene que asociarse. Y desde ya tenemos muchos socios nacionales. Una alegría compartir, por ejemplo, con Daniel y el trabajo que ellos están haciendo. Por supuesto, vamos a tratar de colaborar y a seguir expandiendo esas cosas. Tenemos socios internacionales, tenemos cosas, pero la idea es trabajar desde ya. Les invito otra vez, el jueves va a haber una mesa redonda en que vamos a traer a varios actores a discutir el futuro del CERAM, cómo debe ser eso. Y esos incluyen a
a los usuarios, va a estar el alcalde de Sangolquí, van a estar los donantes, va a estar el servicio de gestión del riesgo, por supuesto, representando al gobierno y todos ellos. Entre todos tenemos que trabajar y ahí vamos a ir construyendo lo que el país necesita. Eso es lo que hay que entender. Hay que identificar y trabajar con todos para identificar lo que el país necesita. No meterme a hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece y yo creo que no, eso no funciona. Hay que trabajar con todos y identificar esto es lo que el país necesita y vamos a dar una solución a eso. Esa es la idea del CERAM. Y los ejemplos de las presentaciones que vamos a hacer en este seminario presentan ejemplos de eso que se ha hecho alrededor del mundo, que trabajando con los gobiernos y produciendo soluciones para lo que la sociedad necesitaba. Les invito a que participen en eso, va a estar interesante. Muchas gracias, estimado Carlos, por su exposición, por sus respuestas y sobre todo por la invitación realizada a nuestros participantes en este seminario.